nombre es Juan Diego Llamas y voy a ofrecer una pequeña reflexión sobre la película American History X. Me gustaría hacer énfasis sobre la trascendencia que tienen a veces nuestras maneras de pensar o de hablar, sobre todo como padres. Este, bueno, retomando el tema del racismo, eh, pues se dio en la historia que los papás educaban a sus hijos para odiar a los negros. Los educaban para verlos como animales, como seres insignificantes o a veces hasta como objetos. Los niños eran educados para tratar muy mal a este tipo de personas hasta que poco a poco se fue humanizando este aspecto de la vida cotidiana en Norteamérica. Y bueno, primero que nada, me gusta, me gustó mucho cómo la película pone todo cronológicamente, cómo va evolucionando la cultura neonazi en la cabeza de este cuate Derek a través de ciertos sucesos y todo empieza con una simple conversación que dura un par de minutos. Al principio sale como pues pasó que asesinaron a su papá y este cuate se empieza a convertir, empieza a degradarse, a degenerarse poco a poco de una manera exagerada. Y al final de la película, su hermano Danny, haciendo el ensayo, expresa cómo se da cuenta el momento exacto en el que empezó ese problema en su familia. Entonces tú te pones a ver cómo la familia perfecta, la familia ideal, por una pequeña conversación que es de este tamaño, que duró 5 minutos, terminó el desenlace de la historia siendo algo pues bastante deprimente. La mamá fumando pero cantidades exorbitantes, enferma, la familia más disfuncional del planeta, este cuate queriendo levantar a la familia cuando pues, el hilo familiar estaba sumamente desgastado. Cómo termina en el asesinato de su hermano Danny, que lo único que hacía era idolatrarlo y quererlo a más no poder y confiar en él. Eh, Todo por una pequeña conversación que tuvo con su papá sobre la cultura negra, sobre la igualdad. Cómo el papá expresa que no le parece que hayan desplazado a dos personas de su equipo para meter a dos negros tal vez menos capacitados que las otras personas que estaban trabajando con él. Y cómo el hijo al escuchar ese tipo de cosas hizo tanto eco en su cabeza que terminó pensando que la muerte de su padre fue culpa de de este tipo de razas, de, de gentes como los negros, los migrantes, los mexicanos, los latinoamericanos, etcétera. Y cómo se empieza a convertir en un neonazi, pero al 100%, y cómo tira su vida a la basura, cómo manda a toda su familia a un sufrimiento impresionante solo por esa pequeña conversación. A veces no medimos mucho la trascendencia de nuestras palabras y esto es retomando la reflexión que hizo uno de nuestros compañeros que reside en Norteamérica, cómo nos reímos de este tipo de cosas, nos burlamos, utilizamos ciertas palabras para describir a otras personas sin entender la trascendencia. Obviamente no puedes ir preocupándote por la vida, por todo lo que te digan. También tienes que ser una persona segura que digas, pues digo, tú puedes decir lo que sea y a mí no me importa, yo sé quién soy. Pero en otras personas a veces sí afecta o hace eco en el subconsciente de tal manera que pueden llegar a degenerarse o a desintegrarse y a convertirse en personas sumamente malas. Entonces, ¿cómo de esa pequeña conversación que tuvo con su padre en donde le dice Negro bullshit, pudo haber terminado en el asesinato de dos personas, en la completa disfuncionalidad de su familia y en el asesinato de su hermano? Porque el papá no me dio la trascendencia de sus palabras y Derek no me dio la trascendencia de sus acciones. Él creía que estaba haciendo las cosas nada más para él y por él. Pero como todo se desencadenó y todo se convirtió en un efecto dominó, en una bola de nieve que fue creciendo de tal manera hasta que terminó el desenlace de la historia. Es bastante, radicalmente triste. Cuando el cuate quiere ya reivindicarse y hacer las cosas bien, al parecer ya es demasiado tarde y todo por un odio irracional. Porque el papá empezó con Negro Bullshit y este hombre Derek conectó
ese problema con la muerte de su papá y con todo el dolor, todos los problemas, toda la conmoción que causó eso, se convirtió en una persona que no era. Tristemente, alguien brillante se terminó convirtiendo en una persona sumamente mala y es bastante triste. Entonces mi reflexión va enfocada a medir la trascendencia de nuestras acciones, a medir las palabras y a no juzgar a las personas. A veces pasan cosas malas en la vida y simplemente no hay culpable, simplemente pasó y no tenemos por qué generalizar. Si un mexicano es malo, no todos los mexicanos son malos. Si un negro es malo, no todos los negros son malos. Es simplemente cosas que pasan, eventualidades de la vida y el mundo no es perfecto. No tenemos por qué actuar de esa manera contra un grupo general de personas.